Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Andrés Bonfilio. Estamos aquí en su podcast de Alto Perfil con un personaje y con un privilegio grandísimo el tenerlo el día de hoy. Juan Carlos Ostolaza Cortés, director general del Centro de Competitividad México, CCMX. Bienvenido, Juan Carlos. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y es un gusto poder estar aquí contigo el día de hoy, de No, verdad. pues para nosotros es todavía un gusto mayor. Mira, esta charla no la quiero hacer tan formal porque a fin de cuentas lo que queremos es también conocer a la persona, no nada más al profesional. Tienes más de 20 años de experiencia en el sector empresarial y en el diseño de estrategias para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Pero ¿de dónde viene todo este gusto? ¿Podremos retomar un poquito la historia de Juan Carlos? Claro. No, mira, pues mi familia, ¿no? Desde siempre fue y estuvo muy involucrada en el sector empresarial. Tuve la fortuna de tener familia emprendedora, ¿no? Mi papá participó mucho en el sector empresarial, trabajando en empresas privadas, pero también estando en una de las confederaciones eh, empresariales más importantes, que es la Concanaco. No le tocó estar ahí de director, y me empezaron a gustar mucho este tema. Y desde chico, pues tuve emprendimientos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde un café internet, que seguramente ahorita muchos de los que nos están viendo ya son muy jóvenes, no se acuerdan que era un café internet. No, pero Pero todavía existen. De hecho, bueno, no existen como tal como cafés, pero existen evidentemente para la gente que no tiene la computadora, ¿no? desde un café internet hasta la producción de frambuesas, ¿no? Para exportación. Y de ahí, ¿no? Fuimos teniendo farmacias, en el tema restaurantero, del hospitality, que siempre me ha gustado. Pero a la vez, ¿no? Tuve la oportunidad de comenzar mi carrera profesional muy joven, ¿no? Convencido de que el emprendimiento y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas es una de las principales formas para generar una mayor equidad social, una mejor distribución del ingreso, ¿no? En México el 99.8% de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas. Y lo más importante es que generan el 72% del empleo. De ahí mi amor, ¿no? Hacia este sector, hacia los emprendedores, hacia las pymes, hacia las grandes empresas, que realmente son las generadoras del empleo y del bienestar en todo el mundo y principalmente en nuestro país. No, por supuesto, y yo creo que es muy importante la labor. ¿Qué hace en específico el centro de competitividad? La verdad es que muchas veces cuando lo cuento no nos lo creen hasta que lo ven, ¿no? Y inclusive a nivel internacional. El Centro de Competitividad de México es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. De estas 58 grandes empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas como Bimbo, como Lala, como Cinépolis, como Grupo Caluz, como Grupo Val, que interesadas en el desarrollo de México, económico, social y ambiental, hace 12 años nos forman y nos crean, con el objetivo de apoyar inicialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, haciéndolas más productivas. Hemos venido evolucionando, ¿no? Desde hace 12 años y ahora fortalecemos todo el ecosistema empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Es bien importante mencionar que en México y en el mundo las grandes empresas no pueden funcionar sin pymes. Todas estas micro, pequeñas y medianas empresas son las que le dan soporte a estas grandes empresas para Claro. que puedan trabajar. Entonces, lo que hacemos nosotros, en resumen, es implementar las mejores prácticas de las grandes empresas en las pymes. Es decir, como le hizo una de las proyectoras o de los exhibidores de cine más grandes del mundo, como es Cinépolis, para hacer de 2 cines en Morelia, hacer una de las principales en el mundo. ¿A qué tuvieron acceso? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron en la administración? ¿Qué hicieron en la parte de operación? ¿Qué hicieron en la parte financiera? ¿Qué hicieron en la parte de tecnología? ¿Qué hicieron en la parte de capacitación con su personal para lograr crecer a lo que son el día de hoy? Bimbo es otro gran ejemplo. Empezó con una panadería, ¿no? En una cochera en el centro histórico de la Ciudad de México, y hoy es la panificadora más grande a nivel mundial. ¿Qué hicieron? ¿A qué tuvieron acceso? A tecnología, asesoría, financiamiento, asistencia técnica. Y lo que hacemos es eso, precisamente estas grandes empresas preocupadas por lograr un mayor desarrollo económico, social y ambiental en nuestro país, nos forman para hacer eso, implementar esas mejores prácticas. Tenemos 9 ejes estratégicos. El primero es fortalecer e impulsar el desarrollo competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y lo hacemos de una manera muy sencilla. Lo primero es, les hacemos un diagnóstico, identificamos qué puede mejorar la empresa, qué hace bien y cómo lo puede hacer mejor. Y lo que tiene área de oportunidad también les ayudamos, les generamos un plan de acción y los vamos acompañando. Todo esto basado en las mejores prácticas de las grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocios, es lo primero.
El segundo, yo siempre digo que es la joya de la corona, es el programa Empresario. ¿Y por qué digo que es la joya de la corona? Porque ahí ya no solamente es la consultoría hecha por un consultor experto, sino aquí directamente el ejecutivo de la gran empresa, imagínate al director de operaciones de la MOSA, al director de operaciones de Cemex, al de Lean Manufacturing, de Grupo Desk, ¿no? Pasándole a las pymes cómo se opera realmente, cómo se hace una cuestión de operación, a la gente de recursos humanos. Es como una masterclass, ¿no? Exactamente, le llamamos empresario, le llamamos ahí diplomado. A mí no me gusta llamarle diplomado porque es más que eso, es directamente el ejecutivo pasando su know-how y también con visitas a las plantas para que las pymes vean cómo funciona Bimbo, cómo funciona Lala, cómo funciona Cemex, cómo funciona la MOSA, precisamente generando este impacto dentro de las pymes. La cerecita en el pastel es que una vez que los programamos, los apoyamos, los desarrollamos, los vinculamos para que le vendan a estas empresas del Consejo Mexicano de Negocios. Tenemos, la verdad, muy buena respuesta por parte de los compradores de estas grandes empresas para poder acercar a estas pymes que apoyamos y desarrollamos para que lo puedan realmente vincularse de una manera efectiva y que sea un ganar-ganar. Y obviamente nuestro cuarto elemento dentro de esta primera etapa o este eje estratégico es el financiamiento. ¿Cómo ayudamos a las pymes? Si ya tenemos un ejemplo, ¿no?, de una pyme de ahí de la zona del Bajío que le vendía ya a un retail muy grande del norte, a Soriana, pero en un encuentro de negocios, que ahorita te voy a contar qué es eso, conoce a Chedraui y le pide que le haga su marca propia Selecto. Feliz la pyme, claro, no, muy contenta, pues sí, pero necesitaba financiamiento. Y así nace nuestro programa de financiamiento. Nosotros no lo damos directamente, tenemos muchos aliados financieros, trabajamos mucho con Afinbancomex, trabajamos mucho con grandes crowdfunding, equity, fondos de inversión, precisamente para poder fondear a las pymes. De hecho, estamos colaborando muy cerca con la Secretaría de Hacienda, porque por primera vez en México hay una parte de que las pymes pueden bursátilizar deuda, ¿no? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué quiere decir eso, perdón? Bursátilizar deuda es que tú puedes colocar deuda dentro de alguna casa de bolsa como pyme, ¿no? Cosa que no puede estar, y esto te permite tener una mejor tasa de interés sin que tengas tú el problema de una tasa de interés más alta que te pueda dar algunas. En resumen, eso, que tú como pyme puedes emitir deuda, cosa que no pasaba antes en México. Se acaba de modificar la ley hace un par de meses para poder hacerlo. Y eso es lo primero que hacemos en nuestro primer eje estratégico. Nuestro segundo eje estratégico es cómo ayudamos a las cadenas de valor. ¿Y qué es una cadena de valor? Cuando tú tienes un vaso de leche en tu mesa, hay muchas cosas que pasan antes, ¿no?, y después de esto. ¿Qué pasa antes? Pues primero está la granja, está donde están las vacas, pero las vacas necesitan tener acceso a medicinas, a fábrica de alimentos. Una vez que se extrae la leche de la vaca, se tiene que empacar, se tiene que llevar a una procesadora. Todo eso se le llama cadena de valor, ¿no? Cómo trabajamos en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro de las grandes empresas, donde siempre hay muchas pymes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la gran empresa pues es Lala, pero tienen transportistas que son micro pequeños, ¿no? Y esos se encargan de eso. Tienen los que esto vendría siendo las pymes, o sea, ellos vendrían siendo estas pymes. Exactamente, o en la parte de publicidad o en la parte de empaque. O sea, hay muchas pymes que están involucradas dentro de estos procesos, los que hacen los anaqueles donde se exhiben, por ejemplo, los productos del Lala, los refrigerados. O sea, hay muchas pymes que van involucradas y a esto se le llama cadena de valor. ¿Qué hacemos nosotros desde el centro? Ayudamos no solamente a las pymes, sino también a que estas cadenas de valor se fortalezcan, ¿no? Y con ello incidimos en que se vaya incrementando el contenido nacional y que vaya habiendo un desarrollo del mercado interno de nuestro hermoso México. Ese es nuestro segundo eje. Nuestro tercer eje, y de hecho ahí, como te comentaba antes de empezar la grabación del programa, trabajamos mucho con los gobiernos estatales. Yo vengo regresando de Chihuahua, acabamos de firmar un convenio de colaboración. ¿Qué hacemos con esto? Identificamos qué necesidades de compra tienen las grandes empresas en Chihuahua, en Yucatán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas. ¿Qué potencial hay de compra para pymes? Firmamos convenios con los gobiernos estatales, los apoyamos a desarrollar el ecosistema empresarial precisamente para que estas pymes de estos estados le puedan vender a estas grandes empresas. Para empresas de retail es mucho más fácil tener un proveedor en Yucatán que lleva el producto desde Sinaloa o desde Ciudad de México hasta Yucatán. Entonces mejor apoyamos el desarrollo de estas pymes de allá, de estas pymes locales, le llamamos nosotros, y trabajamos en eso. Tenemos ejemplo de emprendedores que han llegado con nosotros, ¿no? Donde con 1 o 2 empleados que fabricaban una salsa en su casa y que hoy venden en tiendas tan importantes como Grupo Chedraui. Entonces, esto es parte de lo que hacemos. Nuestro eje 4, como ya lo mencionaba, es todo el tema de financiamiento,
Pero hay inclusión que ya no pasen por el programa de formación. Si alguna pyme necesita financiamiento para crecer, para expandirse a Estados Unidos, a Canadá, España, otros países, los ayudamos y los acompañamos para que obtengan el mejor financiamiento. Nuestro eje 5, y este es de los más recientes, pero de los que más me gustan, cómo apoyamos el emprendimiento. En nuestro país, en México, hay una cifra muy, muy mala que a mí no me gusta, que es 8 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 2 años. O sea, se forma una nueva empresa, una nueva pyme, un emprendimiento. Pero son riesgos, a fin de cuentas, del emprendedor, ¿no? Son riesgos, pero lo que buscamos, nosotros tenemos un modelo que se llama Creo MX, y lo que buscamos en este modelo es precisamente cómo logramos que esa cifra se reduzca. ¿Por qué pasa esto de que no prosperan o de que quiebran estas pymes? Porque nacen, como decimos en México, al ahí se va, ¿no? A la borolas, ¿no? A la familia burrón, ¿no? Un emprendedor debe de tener claro cuál es su proyecto, tiene que tener claro cuáles son sus números, tiene que tener claro si su proyecto realmente tiene una demanda. Yo le llamo siempre la validación de la demanda. Cualquier cosa que vayas a emprender tú, como empresario, como emprendedor, tienes que tener la certeza de que hay un cliente que te lo va a comprar, ¿no? Y que te lo va a comprar no solo una vez, te lo va a comprar varias veces. Claro, sí. Muchos de los errores está ahí, ¿no? O tus costos, ¿no? Muchas veces, ¿a mí cuánto me cuesta producir un zapato? Ah, pues la tela, la agujeta, el hule, la plantilla, y ya. Y se les olvida meter que también hay una renta, que también hay una máquina que compraste y tienes que ir ahí amortizando. Que tiene que pagar una nómina. Una nómina, agua, gas, electricidad, todo lo que implica. Y muchas veces, pues, el emprendedor pues tiene el costo según nada más de su costo de producción. Le pone un margen y piensa que con eso está bien. No, pues tiene que tener sus números muy claros. Uno de los principales errores que hemos identificado es la parte de financiamiento, ¿no? Inicialmente, un emprendedor, por arrancar su negocio de manera muy rápida, gasta mucho en financiamiento, y luego ni siquiera van los medios más óptimos para... Y se diluye todo eso, ¿no? Pues sí, porque se va por unas tasas del 50-60% anual que ningún emprendimiento lo va a Claro, aguantar. ¿no? Entonces, otra de las cosas. Algo que también le enseñamos mucho al emprendedor y que fue un aprendizaje doloroso, porque me tocó ver a muchos emprendedores que pasaron por este tema, es el registro de marca. Nace el emprendimiento, hacen su imagen, hacen su nombre. Cuando ya están empezando a progresar, saben que tienen que tener un registro de marca ante el INPI, lo van a registrar y resulta que el nombre ya está, ¿no? O que la imagen ya está. Entonces, esto le cuesta al emprendedor mucho, pues porque prácticamente tiene que empezar otra vez desde cero, ¿no? Claro. Entonces, son elementos que nos hemos ido dando cuenta que tenemos que apoyar al emprendedor desde un principio, desde que tenga una idea, aunque sea un emprendimiento incipiente, aunque ya esté funcionando como emprendedor, ayudarlo en todo este acompañamiento para que precisamente, para lograrlo. ¿Y cómo lo hacemos? A mí me gusta mucho la palabra de ecosistema, porque un ecosistema tiene muchos actores que interactúan entre sí para que ese ecosistema viva, ¿no? Lo mismo es la parte de emprendimiento, lo mismo es la parte de pymes, lo mismo es la parte de grandes empresas, lo mismo es la parte de cadena de valor. Si uno de los actores dentro del ecosistema no está funcionando bien, no está bien desarrollado, puede poner en riesgo todo el ecosistema. Lo que hacemos con el emprendedor es eso, brindarlo y acercarlo a ese ecosistema para que tenga acceso a buenas opciones de financiamiento, para que tenga buenos accesos a tecnología, para que tenga acceso a redes de expertos, para que tenga acceso a capacitación, para que tenga acceso a herramientas de emprendimiento y le resuelva. Y ese es nuestro eje estratégico 6. Nuestro eje 5, Nuestro eje estratégico 6 es cómo apoyamos a las pymes para que se digitalicen. Una pyme que no se digitaliza se muere, literalmente. Si las grandes empresas lo tienen que hacer, también las pymes. ¿Pero qué quiere decir eso en términos un poquito más? Muy sencillo. Desde una tienda de abarrotes que no recibe pagos en medios electrónicos, hasta una gran empresa que no tiene mapeados sus procedimientos y no tiene un sistema de seguimiento y que no tiene automatizados sus procesos, que no tiene bien mapeada su cadena de producción, que no tiene bien balanceado lo que se le llama las famosas líneas de producción, que no aplica mejora continua, que no inserta tecnología o no inserta digitalización en cada uno de sus procesos. Tan sencillo como ver cómo está la productividad en una máquina, hacer análisis predictivos de que la herramienta o la máquina tiene que tener un mantenimiento porque si no se va a descomponer, claro, y va a costar mucho más porque va a parar la línea de producción, y esa línea de producción, si está dentro de otra cadena de valor inserta, pues cada retraso de una cadena de valor siempre tiene penalizaciones. Entonces, desde una tiendita de abarrotes que no reciba pagos electrónicos, que no reciba pagos de un tag, que no reciba pagos del agua, se va a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay tiendas, ¿no? Y hay modelos de tiendas de conveniencia que sí lo hacen, y tiendas que también tradicionales que sí lo hacen. Entonces, el secreto de esto es
que tienen que empezar a adoptar tecnología. Sí, adecuarse a lo que existe, ¿no? Y adecuarse evidentemente a todo lo que estas microempresas están realizando, ¿no? Desde una micro hasta una grande, o sea, todas tienen que tener. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tan dinámico, ¿no? Después de la pandemia, y te voy a poner ejemplo, digitalización, ¿no? Antes, ¿quién usaba Zoom? ¿O quién utilizaba Teams? ¿O quién utilizaba? Muy de repente ya era para los grandes jefes que tenían videoconferencias. Sí, o Skype, ¿no? Que en ese entonces existía. Pero normalmente era para los ejecutivos grandes, claro, que tenían una llamada con Alemania y que tenían con Estados Unidos. Bueno, la pandemia nos obligó y nos adelantó de 10 a 15 años en el tema digital. ¿Por qué? Pues porque precisamente pues teníamos que tener, ¿no? Pues esa comunicación con el mundo exterior y no lo podíamos hacer de otra forma. Yo recuerdo a mi señor padre, ¿no? Que sufrió mucho al principio, pero ya ahorita le encantan las videollamadas y decía, me volví más productivo, ¿no? Él también es maestro de varias universidades y ahora, pues aparte de sus clases, pues también da cuestiones en línea y le encanta. Y precisamente es eso, la digitalización es eso, ¿no? El que no aprendió a digitalizarse en la pandemia, pues no tenía forma de comunicarse, tenía que salir y era un riesgo. Entonces, a eso me refiero con digitalización. Pyme que no incluye tecnología, que no se digitaliza, se va a morir. Y cuando hablamos de tecnología y digitalización, pensamos en los robots, no, es tan sencillo como tener una página de comercio electrónico, un marketplace, un correo electrónico institucional, ¿no? Tener mapeados, aunque sean nuestros procesos en un Excel. No, y tener presencia también en las redes sociales, ¿no? Porque creo que... Sí, toda la parte de social media, toda la parte de marketing digital. Son cuestiones bien sencillas, ¿no? Inclusive, ¿cuántas tiendas hay que estar en grupos de WhatsApp precisamente para poder promocionar? ¿No? Acabamos de estar en una plática muy interesante con la gente de WhatsApp Business, ¿no? Que es una maravilla, que le permite mucho a las microempresas crecer, ¿no? Y desarrollarse. Entonces, a eso me refiero, porque cuando dijimos digitalizarse, tecnología, pensamos en algo que nos va a costar mucho. Y no es cierto. Simplemente es identificar en el mercado qué nos puede servir. Incluso hay muchas cosas que son open source, ¿no? Que son, es decir, sin costo. Entonces, ¿cómo vamos viendo ese tema, no? Oye, qué interesante y sobre todo me parece fascinante todo esto en relación a la fuerza que, pues hoy en día, evidentemente, el país necesita, ¿no? Que es esa fuerza interna de producción y obviamente de generar recursos para todos nosotros. O sea, me parece muy interesante todo lo que hace el Centro de Competitividad. ¿Cómo se puede acercar la gente? Perdón, me faltan todavía 3 temas más que son relevantes. No, por favor, no. Uno de nuestros temas en los que más estamos trabajando, ¿no? Y obviamente porque América del Norte es la región económica más importante del mundo, trabajamos mucho de la parte del TEMEC, trabajamos mucho en la parte de cómo apoyamos a nuestras pymes para que puedan exportar, no solamente a Estados Unidos y Canadá, también hacia Europa, también hacia el sur del continente. Trabajamos mucho en el tema que antes era nearshoring, friendshoring y ahora toda esta relocalización que creo que va a continuar, es importante, ¿no? O sea, si hay ahorita discurso de America First, pero para que haya una America First tiene que haber sus socios comerciales e industriales que le apoyen en todo este tema de valor, ¿no? Y esto yo creo que no va a cambiar. Que déjame te interrumpo ahí, que creo que es importante mencionar que evidentemente nuestra vista tiene también que voltear a otros lados, no necesariamente a los vecinos del norte, o sea, tenemos que voltear un poco a lo que es Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y evidentemente también Europa para poder, yo creo que generar recursos, ¿no? Precisamente ayer estuve en una reunión con el embajador de Alemania y mencionaba eso, ¿no? Que las empresas alemanas quieren seguir invirtiendo en México, quieren seguir viniendo acá y precisamente pues eso abre una gran oportunidad para las pymes para que puedan incorporarse, ya sea vendiéndoles aquí en México o también incluso en Alemania y en la comunidad sí, en Europa. Por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del TEMEC, ¿no? Algo importante del TEMEC es que por primera vez en la historia de un acuerdo comercial, fue el primero, hay un capítulo específico para pymes, ¿no? Y entonces esto es una muy buena noticia. Pero así como está con Estados Unidos y Canadá, también con Chile, también ya se abrió un capítulo de pymes. Nos toca colaborar en ese de ingeniería y de rediseño del TEMEC, del acuerdo de comercio con Chile, y precisamente también tiene un capítulo para pymes. Entonces, esto es importante, como bien lo mencionas, claro. También hay que voltear hacia otros mercados, también que pueden ser muy importantes para las pymes, también para las grandes empresas, pero también para las pymes, y cómo vamos trabajando en eso. Pero no podemos olvidar de que sí estamos en una de las regiones económicas más importantes del mundo, y pues tenemos que ver también cómo seguimos ahí incidiendo. Nuestro eje 8, y yo creo que es algo que tenemos que trabajar todos, es toda la parte de la Agenda 2030. Apoyamos en todo lo que es la parte de apoyo en estos 17 objetivos
de desarrollo sostenible, ¿no? Desde la parte de educación asequible para todos, la parte de medio ambiente, la parte de agua, la parte de trabajo legal para todos. O sea, todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, también trabajamos mucho en ese tema. Y nuestro último eje, que esta es una de las cosas en las que más trabajamos, es el tema de logística para pymes. ¿Por qué? Porque una pyme puede ser muy buena, producir muy buen vaso, pero si su logística es cara, se sale de cualquier cotización, se sale de cualquier licitación, se sale de ese precio. Entonces los ayudamos a que realmente hagan una buena logística, precisamente para que puedan tener condiciones de costo, ¿no? Para sus clientes de una manera óptima, ¿no? Y eficiente. O sea, de alguna u otra forma ustedes son un filtro para todas estas pymes y para que estas pymes realmente tengan ese acercamiento con grandes empresas. O sea, me parece maravilloso la labor que ustedes hacen y sobre todo el cómo tienen todo tan estructurado, ¿no? Porque evidentemente al crear una pequeña, mediana o una microempresa, pues tienes que tener una estructura, ¿no? Que en un momento dado tú podrías mencionar o qué consejos podrías dar precisamente a todas estas empresas que están tratando de, pues evidentemente, de sacar todos estos artículos a la luz y que sean con esta estructura que tú mencionabas. Lo primero es cualquier empresa, desde un emprendimiento de 2 empleados, hasta uno de 100,000, ¿no? Como son las grandes empresas que afortunadamente hay en México, tienen que trabajar como empresa. Y eso es lo primero. Tienes que tener bien establecida tu estrategia, tienes que bien establecidos tus objetivos, tienes que medir esos objetivos. Inclusive si eres el dueño y el director general, tú tienes que tener indicadores, tienes que tener los famosos KPIs o métricas de medición. Acordarte que todos, desde el director general, desde el dueño hasta el policía que está en la puerta, venden, que todos tenemos que estar dentro de esta estructura, que todos somos evaluados, que todos tenemos que buscar cómo se mejora la empresa, ¿no? Y ahí sí ya podemos ir profundizando, ¿no? Cómo llevo la parte de administración, ¿no? Cómo tengo mi organigrama, cómo tengo las funciones, cómo tengo mi misión y visión, porque de mi misión y visión se desprende todo, ¿no? Que también hay una ingeniería detrás, evidentemente, para todo esto. Exactamente, ¿no? Antes las misiones o las visiones eran párrafos y párrafos, son sí, muy claro. cortas, ¿no? Y muy cortas porque esto te permite saber hacia quién eres y hacia dónde vas. Pero todos los empleados, todos los colaboradores, porque estos empleados a mí no me gustan, todos los colaboradores, todas las personas que te ayudan dentro de la empresa, tienes que tener muy claro qué hace cada quien, cómo lo vas a medir, tienes que saber qué espera de ti la dirección, qué espera de ti tus accionistas. Es lo primero. Luego, ya que tienes eso, tienes que tener muy claro cómo está tu parte de operaciones, cómo recibes el material, quiénes son tus proveedores, cómo tienes la línea de producción más eficiente, ¿no? Cómo lo vas a empacar, ¿no? Cómo vas a generar realmente el mayor valor agregado dentro de eso. En la parte de finanzas, lo más importante, mucho hablamos de los estados financieros, y muchas veces uno de los principales problemas de las pymes son los flujos de efectivo, ¿no? Los famosos cash flows. ¿Cómo realmente como pyme tienes bien establecidos cuáles son tus flujos de efectivo, ¿no? Cuánto vas a ingresar, cuánto vas a gastar, ¿no? O sea, ¿por qué si vas a pedir un financiamiento realmente te tiene que impactar? Entonces la parte financiera tienes que tenerla muy clara, ¿no? Muchas veces en México tenemos un grave problema de informalidad, ¿no? Y muchas veces como emprendedores, muchas veces como empresarios, no damos cuenta que el no estar registrado ante el Seguro Social, ya sea yo como empresario o mi propia gente, me puede salir mucho más caro, ¿no? Una enfermedad, un accidente, algo que prácticamente puede tronar a la empresa. Entonces, la formalidad es muy importante, precisamente una por la parte de seguridad social, pero también, por ejemplo, si queremos un financiamiento a buen costo, pues tenemos que ser formales, ¿no? No llevar esa famosa doble contabilidad, ¿no? De que pues, me ahorro una lanita en los impuestos, pero cuando quiero crecer y quiero llegar a participar en una licitación, no, pues, oye, si has tenido pérdida los últimos 6 años, no, pero es que mi empresa sí vende. No, pero aquí dice que has tenido pérdida los Tus números dicen otra cosa. Exactamente, por lo menos lo que declaras, ¿no? Entonces, eso muchas veces truena a una pyme o no la deja crecer, se queda del mismo tamaño siempre. Cuando el empresario sí tiene y muchas veces pasa por una cosa que yo le llamo asimetría de la información. El consejo del compadre, el consejo de no sé quién. Mira, aquí tengo un contador que es buenísimo y mira, no, o sea, por eso tenemos que ayudarles y acercarles a esta red de expertos. Y precisamente lo que hace el centro y el consejo a través de sus ejecutivos es ayudar a las pymes a que funcionen como una empresa. Tenemos un tema importantísimo que es la parte de recursos humanos, ¿no? La parte de colaboradores, la parte de personas, inclusive en Bimbo ya le llaman personas más que colaboradores o recursos humanos, porque son las personas, ¿no? Dicen que una empresa es del tamaño de su gente y el tamaño de su gente del tamaño de su líder, ¿no? O sea, la base de cualquier empresa son las personas.
¿Cómo hacemos, ¿no?, para que estas personas sepan qué quieren? ¿Cómo les hacemos un plan de carrera? ¿Cómo les ayudamos a que se capaciten constantemente? Muchas veces el temor del empresario es, si yo capacito a mi gente, se me va a ir. No hay mayor error que hacer eso. Claro, porque digo, pues el pensamiento es, evidentemente esta gente me va a superar en conocimientos y todo, y si el día de mañana pues va a abrir o va a hacer su propia pyme, ¿no? Pero por eso es importante, ¿no?, crear un buen ADN de la empresa, tener una muy buena misión, una visión, tener un plan de carrera para nuestro equipo, y que la empresa, si va creciendo, también todas las personas que colaboran contigo vayan creciendo también. Y eso es bien importante, ¿no? Y ahora, uno de los elementos importantes que no se tenía antes, toda la parte de cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo siempre digo que no hay un plan B, no hay otro planeta al que nos podamos ir a vivir. No, pues no hay, no sé. Entonces, ¿cómo apoyamos también? Y desde una tienda de abarrotes hasta una empresa manufacturera, ¿no? Una tienda de abarrotes, pues cómo pone focos ahorradores de energía, cómo recicla el cartón que utiliza, que le las cajas, cómo pone un centro de reciclaje, más bien un depósito de reciclaje. Desde una tienda con cuestiones muy refrigeradores, ahorradores de energía, no lo vemos en las tiendas con el refrigerador hasta afuera pegando el sol todo el día, no gasta más en luz, está contaminando más. ¿Cómo eso? Hasta una empresa que pueda poner chimeneas verdes, ¿no?, que pueda generar cuestiones de reciclaje, que utilice energía solar para su planta productiva. O sea, toda esa parte también cómo la cuidamos. Entonces, yo siempre digo, el principal consejo es que una empresa tiene que funcionar como una empresa. ¿Y cómo pueden acercarse ustedes? O Bien. sea, ¿de qué forma podría yo, si tengo toda pues estas ganas de evidentemente de hacer que mi empresa o mi microempresa funcione mejor, ¿cómo puedo acercarme a ustedes para tener todo este know-how? Trabajamos de muchas formas. Tenemos alianzas con más de 20 gobiernos estatales donde hacemos eventos, los invitamos a que nos conozcan, a trabajar en conjunto, trabajamos con muchas cámaras empresariales, tenemos eventos propios, no tenemos uno en marzo, ¿no?, que se llama de empresaria a empresaria, que queremos invitarlos obviamente para que nos acompañen en el desarrollo de este. Tenemos un evento muy grande precisamente del emprendimiento, que en este año va a ser el 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, va a ser en el Instituto Politécnico Nacional, con aliados como la Universidad de Anáhuac, con posible Fundación Televisa, con Enactus, con las grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí los vamos a invitar, ¿no? Tenemos un evento muy grande que se llama Encuentro Nacional de Manufactura Esbelta, que va a ser en octubre en la Universidad de Anáhuac. Tenemos nuestros encuentros de apoyo a empresarios, tenemos nuestros programas de empresario. ¿Cómo se van a acercar con nosotros? Muy sencillo. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página de internet. Nuestra página de internet es www.ccmx.org.mx. Nuestras redes son @soyccmx, tenemos también @creomx, tenemos nuestra página también de, creo, pues que la parte de emprendimiento, www.creomx.com, y tenemos toda esta parte precisamente de apoyo, y la idea es eso, ¿no?, que nos puedan contactar y poder apoyarlos, ¿no? También, ¿no?, tenemos comercios con Zacatecas, con Quintana Roo, con Tamaulipas, con Chihuahua, con Baja California, estamos por firmar con Jalisco, y también la idea es que las pymes que están ahí se puedan acercar también con nosotros, al igual que los emprendedores. Algo que quieras agregar antes de pasar a otra pregunta que te tengo sobre todo esto que como te digo, me parece fascinante, y sobre todo por todo el conocimiento que tú emanas, ¿no?, para este tipo de empresas. Precisamente que desde el Consejo Mexicano de Negocios, a través del Centro Comercial de México, buscamos generar un desarrollo económico inclusivo, un desarrollo económico con conciencia social, ¿no?, un desarrollo inclusivo donde cada uno de los eslabones dentro de la cadena de valor, es decir, cada una de las empresas que colabora tienen su importancia, y que queremos generar relaciones entre pymes y grandes empresas de largo plazo, con un enfoque ganar-ganar, y que esto impacte sí en la parte económica, pero también sobre todo en la parte social, ¿no? Desde el Consejo Mexicano de Negocios, a través del Centro Comercial de México, creemos e impulsamos y trabajamos, ¿no?, para que cada día haya más pymes exitosas que se integran a estas cadenas de valor, y qué mejor, ¿no?, que las grandes empresas estén compartiendo su know-how, que estén compartiendo sus bases, que estén compartiendo su conocimiento hacia las pymes para que puedan crecer y desarrollarse, ¿no?, y sobre todo que también tenga un impacto en la generación y creación y conservación de empleos de mucha calidad. No, y creo que también es importante que, pues, como bien dices tú, aparte de tener este conocimiento, pues todas estas nuevas generaciones de emprendedores,
pues que vean esa posibilidad de hacerlo en el país de origen, ¿no? Exacto. Creo que eso es básico, sobre todo con la expectativa de qué va a pasar o qué va a suceder en el mundo, ¿no? Que sea algo muy interno y que podamos hacer ese crecimiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y qué mejor, ¿no? Y algo que me gusta mucho, nosotros trabajamos muy de la mano, la famosa pentahélice, ¿no? Ya antes era la triple hélice, ahora es la pentahélice, ¿no? Y trabajamos mucho con la academia, tenemos aliados en el sector educativo tan importantes como el Instituto Politécnico Nacional, como la Universidad de Anáhuac, como la Universidad de Saliat, como la Universidad Latina, precisamente viendo hacia dónde va la investigación, pero también poderla conjuntar con las grandes empresas, que es uno de los grandes elementos de la famosa pentahélice. Trabajamos con los gobiernos estatales, con el gobierno federal. Trabajamos también muy de cerca con las organizaciones de la sociedad civil, trabajamos muy de cerca también con el tema de normativo. Entonces, realmente lo que hacemos es trabajar con cada uno de los, obviamente con las pymes y los emprendedores, para poder generar esta pentahélice, ¿no? Y que realmente este ecosistema cada vez se vaya fortaleciendo más y vayamos llevando, ¿no? A una pyme que si a lo mejor nace inicialmente con 2 o 3 empleos, ¿no? Y el día de mañana pueda generar más de 300, 400 empleos, como hemos tenido muchos casos de éxito, le venda no a una sola gran empresa, sino le venda a muchas grandes empresas, también le venda a las pymes, que venden en México, Estados Unidos, Chile, España, es lo que estamos buscando también. Y también irnos acompañando en ese crecimiento, ¿no? Porque muchas veces uno de los temas es que la pyme crece mucho y por ese mismo crecimiento truena, ¿no? Porque no se da abasto con todo lo que creció. Aquí la idea es acompañarlos en cada uno de sus momentos. Para que vaya dosificando también todo eso. Exactamente, ¿no? que vaya a tener una planeación del crecimiento, Ajá. ¿no? Así como una ciudad que crece organizadamente siempre va a ser más eficiente que una que crece desorganizadamente. La idea es cómo los ayudamos a que tengan esa planeación del crecimiento, ¿no? Y con todos los aliados, ¿no? Les mencionaba, tenemos diversos programas, tenemos encuentros de negocio, que yo creo que es una de las grabaciones, yo siempre digo, de las pymes, donde por un lado están las pymes que hemos desarrollado y por otro lado ya en vivo, ya con los compradores de estas grandes empresas, ¿no? Hemos realizado más de 42 encuentros de negocio en lo que lleva el CCMX, con más de 18,000 encuentros de negocio y con una derrama de más de $400 millones. Es que eso que mencionas es muy importante, ¿no? El acercamiento, evidentemente, de todas estas pymes a grandes empresas y el filtro que ustedes tienen sobre esto para poder para que ellos puedan crecer, evidentemente, y que sean historias de éxito. Totalmente, y sobre todo, ¿cómo les ayudamos para que ese encuentro con el comprador realmente sea eficiente y sea efectivo? No, para que no llegue y nada más ahí tenga una reunión de 15, 20 minutos y no cierre un negocio. Lo importante es cómo, o sea, realmente el encuentro de negocio ya es la graduación, no todo lo que los preparamos, ¿no? O sea, nos tocaba, ¿no? La verdad es que tuvimos ahí varios aprendizajes en todo este proceso, como cualquier empresa, como cualquier emprendimiento, donde llegaba la pyme, buen producto, le pedía al comprador su tarjeta, no traía. Le pedía su correo y era un Hotmail. Con todo respeto para Hotmail, porque todos creo que hicimos mucho a Hotmail en su momento. Sí, pero ya fue, o sea. Pero si no tienes tu correo institucional, claro. ¿Cómo le quieres vender a una gran empresa? ¿Cómo quieres que tu cliente, ¿no? tenga una confianza en ti? O que haya una seriedad, ¿no? Si no tienes una página de internet. Cuando estamos viviendo una página en un mundo, una página de internet muy grandota, ¿no? Que es esta economía mundial donde todo está interactuando. Entonces, desde ese tipo de cuestiones, hasta saber precisamente, tuvimos tropiezos donde llegaba muy contento a la pyme, le decía al comprador, perfecto, ¿y cuánto cuesta esto puesto en mi planta? Te mando mañana. Claro, tienes que llegar con la información. Con todo. Y es parte de lo que hacemos. O sea, realmente un encuentro de negocios que nosotros hacemos lleva un periodo de entre 4 y 5 meses previos antes de llegar. Tenemos una plataforma de vinculación dentro del CCMX, donde por un lado están todas las pymes que hemos desarrollado y por otro lado tenemos más de 400 compradores del consejo que antes de salir a buscar en cualquier lado buscan ahí. Precisamente porque son pymes mexicanas que ya tienen mejores prácticas implementadas y que tienen ya un respaldo, no de una cosa que nosotros llamamos un sello CCMX. No, qué maravilla. Me gustaría abordar algo que me pareció interesante, que eres actualmente vocero en las campañas del Consejo de la Comunicación como Ana y Mary, Unidos Somos Mejores. Esto tiene que ver un poco con estas pymes o esta labor que haces dentro de el Centro de Competitividad de México. Tenemos la fortuna y el orgullo de participar mucho con el Consejo de la Comunicación.
Consejo de Comunicación, que es nuestra voz, la voz de las empresas, no solamente de las pymes, de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y el Consejo de la Comunicación es un referente en nuestro hermoso México, que ha hecho campaña desde la cuestión cuando ha habido desastres naturales, ha colaborado en cuestiones, por ejemplo, está colaborando mucho en el tema del agua, ¿no? Como la parte empresarial. Ahorita hay una muy bonita que hay detrás de, ¿no? O el valor de las empresas, este tipo de cuestiones. Y a mí me toca ser vocero, ¿no? Vocero es transmitir precisamente las buenas noticias que hay del sector empresarial en México, las buenas noticias que hacemos no solamente desde el CCMX, sino también en todas las cuestiones que colaboramos desde el Consejo Mexicano de Negocios. Y esta parte del Consejo de la Comunicación a mí me gusta mucho porque precisamente es un organismo que apoya a difundir todas las buenas acciones que hacemos del sector privado. Y ahí no solamente está el Consejo Mexicano de Negocios, no, ahí sí están todos los organismos empresariales, muchas de las grandes empresas más importantes de México, que precisamente lo que buscamos es dar a conocer todas las cosas buenas que hacen todos los días los empresarios en México. Un empresario le apuesta todos los días a México. Un empresario le apuesta todos los días a generar empleos. Y su patrimonio, apuesta su patrimonio. Por su patrimonio, que ese es algo muy importante, ¿no? Todos los días le apuesta a México. Un empresario, desde un empresario dueño de una tienda de abarrotes hasta un empresario dueño de una gran cementera, le apuesta todos los días a México, en producir en México, en dar sus productos para México, en generar empleos, en comprarle empresas mexicanas, en venderle empresas mexicanas. Creo que esto es un tema muy importante, ¿no? La labor, yo siempre digo que los empresarios son los superiores de este país, ¿no? 8 de cada 10 empleos generan el sector privado, ¿no? Desde ahí vemos la importancia, ¿no? Para que tengamos un café el día de hoy aquí en nuestra mesa, para que haya micrófonos, para que haya un vaso, para que haya mesas, intervienen las empresas. Y las empresas en México, los empresarios todos los días le apuestan a México. No, y sobre todo yo creo que, como se dice vulgarmente, cacarear los huevos. O sea, es importante que realmente la gente conozca toda esta labor, como bien tú dices, de los empresarios y sobre todo de la gran labor que están haciendo por México, porque es importante que veamos también y seamos un poquito introspectivos en relación a todo lo que pasa en nuestro país y sobre todo con estas grandes empresas que tú mencionas, ¿no? No, y lo vemos, ¿no? Cada que desafortunadamente llegamos a tener un desastre natural, que tenemos alguna situación, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue lo de Otis y lo de John en Acapulco, el sector privado luego respondimos, luego se mandaron muchas enseres, víveres, todo, empresas como la Homer que mandaban en despensa, claro. Chedraui que está mandando, teniendo sus tiendas cerradas allá, pero apoyando Acapulco, ¿no? Cuando ha habido terremotos, cuando vino lo de la pandemia, el famoso el centro que se puso ahí en el centro Banamex, en la o sea, el sector privado siempre responde y siempre apoya a México, y es importante también que lo podamos comunicar a través del Consejo de la Comunicación y las campañas que desarrollamos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Pepe y Toño, ¿no? De Ana y Mari, ¿no? Entonces, creo que nos traen muy buenos recuerdos y que ven la importancia, ¿no? Del que siempre le hemos visto al emprendimiento. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, vamos, que cuenten con nosotros, ¿no? Desde el Centro Comité de México, desde el Consejo Mexicano de Negocios, los empresarios, los emprendedores. Algo que también estamos trabajando muy de la mano, ¿no? Es todo el tema de poder mandar en colaboración con el gobierno japonés y con una fundación que se llama OTS, de mandar empresarios mexicanos a capacitarse en Japón, ¿no? Tenemos programas abiertos también todo el año, eso lo hacemos y es bien importante aprender de otras culturas que lo hacen muy bien, ¿no? Los mandamos a capacitarse en Toyota Production System, en Lean Manufacturing, en los famosos sistemas Kaizen de mejora continua, y la verdad es que tiene una beca casi del 80%, ¿no? Wow. Entonces, de hecho yo creo que más, porque solamente se paga el 20% del boleto del avión, ¿no? Entonces, invitarlos, ¿no? Ahorita está corriendo nuestra primera generación del programa Empresario, pero por ahí de septiembre lanzamos nuestra segunda generación. Obviamente también algo que es bien importante mencionar es que todos nuestros servicios están subsidiados entre un 80 y 90% por el Consejo Mexicano de Negocios. Esto quiere decir que de la pyme realmente aporta muy poco, simplemente es un compromiso que buscamos nosotros de que está comprometida, y tenemos pymes que de verdad empezaron con 10, 15 empleados, y tienen más de 300, que vendían 3 millones de pesos al año, están vendiendo más de... Que son las historias que hay que contar, que son esas historias. Exactamente, realmente. Y que me encantaría invitarlos con ustedes para que los escuchen, sí, realmente, ¿no? Cómo han crecido, cómo han generado historias de éxito, pero sobre todo siempre apostándole a México. A mí me encanta que las pymes con las que trabajamos, pues sí, ya le están vendiendo a grandes empresas,
Pero estas pequeñas empresas o medianas también le compran empresas más pequeñas que ellos mexicanas, ¿no? Claro. Y la verdad, nada más, yo siempre me gusta, en todos los pasos que tengo, agradecerle a las grandes empresas, al Consejo Mexicano de Negocios, que crean en México, que le apuesten a esto, que le inviertan no solamente su tiempo, sino recursos financieros para generar cada vez un mejor México. Un México que cada vez queremos que sea más incluyente, un México que cada vez queremos que tenga una mejor distribución del ingreso, un México que realmente tenga igualdad de oportunidades para todos, y eso lo estamos impulsando mucho desde el sector empresarial mexicano. Pues digo, de antemano te digo que aquí en Alto Perfil tienes un canal de difusión precisamente para todos estos grandes logros que mencionas, y también obviamente para todas esas historias de éxito que hacen que nuestro país sea el más grande. Exactamente. Agradecerte mucho el espacio, como siempre, agradecerle también a nuestra amiga Ann, y de verdad creo que sumando, ¿no? Y también de este lado cuenten con nosotros para lo que se requiera. A final de cuentas, pues también Alto Perfil es una pyme, y también cuenten con nosotros para poder apoyarlos en este crecimiento que deben tener, y invitarlos, ¿no?, a todos los eventos que vamos a tener hacia el cierre del año. Y de verdad, ¿no? Bueno, también ya para cerrar, tengo la oportunidad de colaborar mucho también con la cachucha del Consejo y del CCMX en el Consejo Coordinador Empresarial. Y estoy involucrado en la Comisión de Pymes. Okay. Por primera vez en el Consejo Coordinador Empresarial, el organismo rector de todos los organismos cúpula empresarial, hay una comisión para pymes. Entonces esto es una muy buena noticia, porque habla de la importancia que tienen las pymes para el sector empresarial en nuestro país. Y también se acaba de crear una nueva comisión de atracción de inversiones que precisamente busca que desde el sector empresarial podamos ir acompañando al gobierno, pero también obviamente a los empresarios. Para toda la inversión para que vayamos como empresarios a invitar a los empresarios de los otros países a que sigan invirtiendo en México. Qué bárbaro, qué maravilla. Y muchísimas gracias, Juan Carlos. Estuvimos aquí con Juan Carlos Ostolaza Cortés, director general del Centro de Competitividad México, CCMX. Muchas gracias, Juan Carlos. No, hombre, agradecerte a ti. Y esta es tu casa. Y Alto Perfil, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, y cuenten con nosotros siempre. Gracias igualmente para ti. Yo soy su amigo Andrés Mofilio. Nos vemos en otro capítulo más de Alto Perfil, el podcast. Hasta luego.